después del verdurazo. Un verdurazo que se está descontrolando. Desde los camiones intentan acercar las verduras. Y del frutazo. Esto ocurre en Plaza de Mayo, el reclamo de productores frutihortícolas de peras, manzanas. Ahora llega el yerbatazo. Los productores misioneros trajeron 30.000 paquetes, ¿sí?, de 1/4 kilo a modo de protesta. Lo que en algunos países puede ser una fiesta popular. En Argentina son métodos de protesta. En este caso, productores y cosechadores decidieron regalar 30.000 kilos de yerba mate en Plaza de Mayo por el incumplimiento de los precios acordados para la materia prima. Hoy un paquete de yerba mate vale 60 pesos en Óndola y nosotros como productor yerbatero estamos recibiendo a 3 pesos el kilo de hoja verde con pago hasta 6 meses. Estamos expectantes esperando que se digne el presidente Mauricio Macri a recibirlos. Estamos esperando que hoy muestren un poco de lo que dicen del diálogo y los puentes de amistad y de diálogo y los reciban. El productor queda con el 13% que tiene que repartir en limpieza, en cosechero, en fertilización. Regalando al paso pequeñas bolsas de 250 gramos de yerba mate listas para cebar, los productores yerbateros piden que se les pague el precio de su producto acordado por ley. Para vos tengo este paquete en la mano de yerba, van a poder disfrutar de unos mates, tenemos la yerba preparada, está el porongo también en el móvil. Pongo en claro que no es política ni contra el gobierno provincial ni contra el gobierno nacional, al contrario, queremos que nos ayuden los gobiernos. ¿Usted escuchó lo que dijo Macri? No, ¿qué dijo? Prefiero ser 10.000 veces desubicada, pero si tengo que ser desubicada para defender los derechos de los trabajadores y de los que menos tienen, bienvenido sea que sea una desubicada. Yerbatazo tuvimos hoy, Julio y Hugo. ¿Cómo les va? Gracias por estar con nosotros, muchachos. Es la postal de siempre, ¿no? La imagen de siempre de prácticamente toda la vida. El productor, el que labura, el que se arriesga, el que le deja su vida al producto, gana 2 pesos y uno después ve el producto en góndola y sale una fortuna. Los escucho. Sí, es así, realmente es común. No es desde ahora, desde hace muchos años que viene pasando esto. Nosotros con el señor Hugo hace mucho tiempo que venimos peleando, luchando, donde se produce 1 kilo de yerba con sudor, sangre y lágrima en el interior de la provincia de Misiones, donde ¿Cuánto se lo pagan a ustedes a ese hoy, kilo? A nosotros nos están pagando 3 pesos, precio pactado por ley 5 pesos con 10, donde a ustedes como consumidor se les está cobrándole 60, 70 pesos 1 kilo de yerba. Increíble. No puede ser que nosotros tengamos que vivir con 3 pesos y llevarle al sector de trabajadores a una emergencia social donde ya no tienen más ni siquiera para darle de comer a los hijos. Y usted le dieron una voz al presidente de la Nación. Exactamente. ¿No? Tratamos de llegar, no pudimos llegar, entonces hicimos un pasamano que no sé cómo llegó en la mano de esta chica, y bueno, la legisladora le hizo llegar al presidente. Esperemos, pedimos encarecidamente al señor presidente de la Nación que nos atienda y que podamos explicarle frente a frente a la situación donde hoy emerge una situación de crisis que no tiene más para seguir adelante. Sí. Él decía 3 pesos en origen, 50, 60 pesos en góndola. La primera pregunta, pero si me dejás primero decir qué pasa en todas las actividades, porque acá me dice, ¿no? Manzana roja 4,20 en origen, 48 en la góndola, kilo, ¿no? Por supuesto. El arroz 3,50 en origen, 20,70 en la góndola. La leche 5,20 en origen, 22 en la góndola. Preguntarte en el medio, ¿quién se queda con la plata en el medio? Lastimosamente hoy en la provincia de Misiones, el gran monopolio. En pocas manos de los industriales y gran parte de todo esto se queda el impuesto, que es el socio activo nuestro en las ganancias, porque en las pérdidas nunca están. Claro, es lo que pasa siempre. ¿Y el transporte? Es lo que pasa, pienso en el tambo, en tantas otras actividades. A ver, Tomo, explicame un poco económicamente qué pasa que se da. Tuvimos hace poco, ¿se acuerdan lo del manzanazo? El manzanazo, el frutazo. Sí. A ver, acá es un problema distinto, porque no hay un problema de precio internacional, digamos, básicamente, o sea, no es el problema central. Le están pagando menos que lo que está fijado justamente por ley.
Ahí es donde hay el principal problema. Ahora, después, ¿por qué la diferencia es mayor que en el promedio del resto de los países? Entre otras cosas, porque hay un socio que cobra en una ventanilla y paga mal en la otra, porque justamente son los impuestos. Tenés el efecto cascada de los ingresos brutos que van en todas las etapas de la cadena, obviamente ganancias, IVA, y desde ya el problema de la intermediación se resuelve ¿con qué herramienta fundamental? Con la caída de la inflación, porque si vos no sabés cuánto valen las cosas, vas convalidando precios que de otra manera no convalidarías. No, digamos, en donde hay menos inflación, el margen de la intermediación se achica. Donde hay más ¿Y la tasa de ganancias, Tombo, de las empresas que venden, los supermercados? Sí, la tasa de ganancias es parecida en todo el mundo. Lo que no ha funcionado es ponerle una pistola en la cabeza a las empresas para decirle cuánto tienen que ganar. ¿Pero no es mayor acá que en otros países? La tasa de ganancia en el sector yerbatero, no sé, yo te puedo decir en sectores donde sí es mayor, por ejemplo los bancos. Y vale decir también que el año pasado ganaron menos que en la década kirchnerista. A ver si Hugo, por favor. Sí, mire, yo creo que en esta mesa de discusión está faltando un actor importante, que es el dueño de esta empresa. ¿La pueden tomar? ¿Y quién es? No se ve, no se ve. Yerbatera del Nordeste. Sí. ¿Sí? Las Marías. Fíjense que hace descuento por pago de contado. Cuando el síndico Juliá del INIM dice que el precio fijado debe ser de contado, y acá me dice que me descuenta por pago de contado, y que en ningún caso puede haber un mecanismo para pagar por debajo de ese valor. Entonces, señores, acá hay un incumplimiento de la ley yerbatera, ¿sí? Y fíjense también lo que dice un juez de la provincia de Corrientes, el juez federal de primera instancia de Paso de los Libres, Corrientes, que se abstengan de sancionar o ejecutar cualquier sanción impuesta a Yerbatera del Nordeste S.A. en cualquier actuación sumarial. Señores, nosotros estamos presos del poder económico de nuestra provincia. Hay monopolio. El gran monopolio. Son monopolios aparte protegidos, porque tenés el Instituto Nacional de Yerba Mate también. Quien lo avala y lo subsidia durante toda la vida. ¿Cómo hacemos nosotros, señora, para poder cobrar nuestra yerba, ¿sí? Cuando esta misma empresa, y acá tengo la documentación, nos dice que nos va a pagar a 10 meses? ¿A usted le parece? No, a mí me parece ¿Cómo que podemos que quedarnos nosotros tranquilos en Misiones permitiendo que estos señores sigan quedándose con ganancias extraordinarias? ¿Por qué pagan a 10 meses? ¿Cómo? ¿Por qué pagan a 10 meses? ¿Y por qué ustedes pagan de contado? Es la pregunta que nosotros hacemos. A ustedes le estafan, a nosotros nos funden. Los dos extremos de la cadena somos estafados por este sistema. Los productores y los obreros rurales que también hoy nos estuvieron acompañando en la plaza, los tareferos, como lo decimos nosotros. Y los consumidores. Y ustedes los consumidores en Buenos Aires. Entonces, esta lógica de este mercado nos está destruyendo las economías regionales, sea yerba mate, sea el té que se exporta. Son todos productos que en la provincia de Misiones nosotros los elaboramos, el tabaco, la madera. No, pero digo, la Secretaría de... Una ¿Quién pregunta. tiene injerencia en esto? Pregunto, ¿no? ¿Cómo Porque se resuelve? ¿Quién tiene que tomar medidas sobre esto? El Instituto de Yerba Mate para que les garanticen a ustedes el precio. Existe una ley, la 25564 de creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate, que dice, por ejemplo, que los precios que nos deben pagar a nosotros deben contemplar los costos laborales, previsionales y un margen de utilidad. Lamentablemente, esos costos, esos valores los fijan por debajo de los valores que nosotros necesitamos para vivir dignamente y para cuidar el ambiente, para la futura generación y para nosotros también, de última, ¿no es cierto? Y también dice que en el caso de desequilibrio entre la oferta y la demanda, el INIM, y por eso estamos aquí en Buenos Aires para pedirle al presidente de la República, ordene a su ministro de Agroindustria, para que el INIM y el Ministerio de Agroindustria de la Nación, en caso de desequilibrio oferta y demanda, cupifiquen la producción. Eso ordena la ley y no puede ser interpretado de otra forma. Y le digo por qué. Hugo, sí. Porque el INIM dice que existe sobreoferta. La Cámara de Molineros dice que existe sobreoferta. ¿Dónde están estos señores? Y el señor Negri, secretario de Agroindustria, dijo en Posada, nuestra provincia, que existe sobreoferta. A ver, haga un punto, por favor, porque lo está viendo mucha gente y yo quiero que me explique, que nos explique a todos los que no entendemos los tecnicismos de su actividad. ¿Cuál es el trabajo que ustedes... Acá estoy viendo la yerba mate. Esto consumimos todos los días los argentinos. Todos somos fanáticos del mate. Total. ¿Cuánto cuesta producir esto? Y me imagino tiempo, dedicación,
Si me dejas explicarte, climáticas. A ver, ¿cómo es el proceso? Desde el momento que nosotros cosechamos la semilla para crear la muda, tenemos un año. Entre cosechar, preparar el plantín, un año. Limpiar la tierra, otro año, son 2. Plantar, nos lleva otro año, son 3. Ahí tenemos que esperar 3 años más, hasta 4, para que podamos llegar a producir. Estamos hablando de 5 a 6 años. Pero la yerba que nosotros tomamos, ¿cuánto tiempo de estacionamiento tiene? La yerba que ustedes toman depende del lugar de donde lo vendan. Santiago del Estero se estaciona 6 meses a 7 meses con un estacionamiento rápido. Misiones, naturalmente y corriente, son 2 años de estacionamiento. Buenos Aires es un sistema más rápido. ¿Por qué? Porque ustedes naturalmente ponen más azúcar. Estamos hablando de un estacionamiento más corto. La yerba no se produce en una sola calidad, se produce varias, depende del lugar de cada uno de los tomadores de mate, como se dice. El costo es igual. Es el mismo. Y cuando uno ve que hay hierbas que tienen más polvo, ¿eso para qué se hace? La hierba que tiene más polvo es avivada del molino. Es avivada del molino. Es el gran problema que nosotros estamos viendo. El palo molido. ¿Por qué? Porque hoy en un kilo de paquete ustedes pueden ver normalmente. ¿A usted qué le pagan por kilo? Nos pagan por kilo hoja verde. Por kilo. Hoja. De hoja. Hoja verde. Sin procesar. Exactamente. El palito que deberían tirar afuera, hoy no lo están tirando. Lo están moliendo, traduciendo en hoja, porque lastimosamente lo traducen en hoja, y ustedes pagan palo molido por hoja. Claro. Que sería un sistema de 10% adentro de un paquete. Si bajamos, multiplicarle simplemente 10% por 350 millones de kilos, estamos hablando de 35 millones de kilos hierba mate canchada. Pasale hoja verde. ¿Canchada qué significa? ¿Adulterada? No, canchada es la primera parte antes de moler así. Ok, sí, disculpame, pero no entiendo nada. No hay problema. Pasando a hoja verde, estamos hablando prácticamente de 100 a 110 millones de kilos de hoja verde, que nos quitan el sueño de nosotros como productor de poder venderle, y ahí donde está la superproducción que supuestamente dice todo. A ver, a ver si te entendí. Muchas veces lo que estamos tomando, más hoja, es palo molido. Más palo que hoja. Más palo que hoja. Hoy tenemos que tener un paquete. Acá lo que compramos mucho te venden yerba con polvo o sin polvo. Claro. Sí. El paquete hoy, la yerba es la misma. Por ley tiene que tener 35% de palo. Hoy vos conseguís paquete hasta con el 50% de palo. Pero ¿por qué elimina o bala? Si supuestamente ustedes como consumidores... Si tiene que controlar eso. Y bueno, ahí está el problema nuestro en las inspecciones. Cómo tenemos un problema. Sí. La ley dice que todo lo que pasa una determinada malla se considera hoja y lo que queda sobre es palito, que hay que desechar. Nuestros industriales, ¿qué hacen? A ese palito lo muelen en un molino, lo trituran, lo pasan por esa malla y la ley automáticamente dice esto no es palo, esto es hoja. Entonces legalmente nosotros no podemos hacer nada y le estamos pidiendo hace años a la CONAL para que cambie el método de análisis de palito, que vaya por ejemplo a fibra bruta o a otros sistemas. ¿Y en cuánto está adulterada la yerba? Entre 10 y 15%. ¿Y 15%? Ojo, no perjudica la salud a nadie. No. Simplemente le estafan a ustedes como consumidor y nos quitan el sueldo. Baja la calidad y ustedes no se lo pagan. Y ese palo proviene de las grandes plantaciones, de los grandes industriales que hacen la cosecha mecánica. Ustedes sabrán que la cosecha de yerba mate se hace con la mano del hombre o de la mujer. Es artesanal. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Las grandes plantaciones que están en el norte de Corrientes, ¿no es cierto?, fundamentalmente en los suelos más planos, las hacen con máquinas, entonces la máquina no puede seleccionar, cosecha todos los palos gruesos y eso va derechito al secadero y al molino. A nosotros nos exigen hoja y ellos ponen el resto. Todo lo que va después. ¿Se entiende? Y la ley lo está avalando porque los métodos de análisis les permiten hacer esto. Y esto es lo que nosotros necesitamos, el scratch público, decirle a la gente lo que está ocurriendo. Esto se lo devuelvo. No, ahí me dice, ahí muy bien, terminando eso. Es lo que estoy esperando. Esta es buena. Por favor, estoy esperando que diga eso, por favor. ¿Cuánto tendrían que realmente pagarle de esos 3 por kilo de hoja? Hoy si estamos con el precio anterior, el precio anterior laudado que fue dentro del Instituto Nacional de Yerba Mate, 5 pesos con 10. Que lo firmaron con la mano y lo borraron con el codo. 5 con 10 habría que pagarles. Deberían pagar. ¿Y cuánto debería costar en góndola el kilo de yerba? El kilo de yerba hoy, sacando a grosso modo, tendría que estar máximo alrededor de los 45 pesos. 45 pesos. El kilo. No más que eso. Como máximo el kilo. Y vale 60. Claro. Según la marca. Claro, y con mucho palo, que no sabíamos ese lío. Y mucho polvo también. ¿Y por qué vale 50 o 60? ¿Ustedes han hecho, a veces han colado la yerba, lo que es?
Sí, no, es tremendo. Te quedas sin nada Pero a veces. Es otro ejemplo más de la La avivada. trinchada, La de la avivada avivada argentina. y de la Santiago. protección que tienen los sectores más poderosos. No desde ahora, desde siempre, porque este tema de la yerba mate, yo he ido a Misiones a hacerlo, no sé, en el 1999 creo. Y por eso el Instituto Nacional de la Yerba supuestamente iba a salvar un poco la situación de injusticia que viven. Ahora, claro, está todo cooptado por la corrupción. Evidentemente deben recibir algún sobre estos señores que miran para otro lado. La Secretaría de Comercio, ¿dónde está? Porque yo digo, ¿para qué está la Secretaría de Comercio si no es, por ejemplo, para regular que no nos estafen a los consumidores y tampoco a los productores? El otro día le hicimos una nota a Brown, al secretario de Comercio. ¿Te acuerdas que había salido una nota, no sé si era en La Nación, en Ámbito, que decía que un producto made in Argentina valía más caro afuera que en Argentina? A eso quería ir. 37%. Claro, primero que Miguel Brown no sabía. En ese momento se enteró cuando le hicimos la nota o dijo sí que la había leído un poco, pero que no estaba muy al tanto. Que un mantecol valía 34 pesos en Buenos Aires y 21 en Santiago de Chile. Más barato. No sé, porque un postre de dulce de leche valía 33 en Buenos Aires, postre marca Argentina, de las más importantes, Productos nuestros. y 28 en Uruguay. Un limpiador de baños, Es una locura. 66 en Buenos Aires y 58 en Chile. Aún con el transporte a Santiago de Chile. Entonces, contestándole un poco a María, digo, si no saben esto, ¿cómo van a poder resolver algo más? Recién hablaban de la corrupción en los entes de control. Pasó durante años, no sé cómo está hoy, con el Instituto de Vitivinicultura, donde se sabía, por ejemplo, que muchos productores estiraban el vino con alcohol, ¿no es cierto? Entonces, para estirar la producción, y el Instituto de Vitivinicultura también, producto de estas mismas maniobras que uno no sabe si es producto de la corrupción o de la impericia, también hacía la vista gorda, ¿no? Que son situaciones similares a lo que pasa con la yerba, que tienen sus institutos y sus entes reguladores que evidentemente no funcionan. Y después uno, si debe una cuota a la FIP, te vienen a buscar como si fuese Lázaro Báez. Yo me tenía que retirar, quería decir antes que me solidarizo totalmente con la lucha de los compañeros, que no es nuevo el tema, ¿cierto? Es de arrastre. Son el 30% de lo que... El 80% del trabajo de Misiones vinculado a la yerba produce el 30% de hojas, son 50.000 familias. Es bueno que el gobierno las escuche, las atienda, pero también, si bien quiero reiterar, para que después no lo digas que no lo tengo claro, no es un tema que empezó ahora, el secretario de Comercio es el dueño de la Anónima. Por lo tanto, no tiene ningún interés en resolver ese problema porque es dueño de un supermercado que gana muchísima plata. La familia. Bueno, la familia, perdón. La familia del secretario de Comercio son dueños del Anónimo histórico, ganan muchísima plata a costa de productores muy pobres. ¿Y con Moreno se resolvió? No. Por eso te dije, lo aclaré, que no es un tema nuevo, que es un tema que viene de arrastre. Pero es bueno saber que este es un gobierno que a cuidar a los precios pone al dueño o al integrante de una familia que es dueño de un hipermercado como el Anónimo. Sí, gracias, Chino. A ver, básicamente, para resumir, esto en realidad es un problema que depende fundamentalmente de Bursaire, del ministro de Agroindustria. Había un área, que es el área de economías regionales, yerba mate y té, con 4 personas, fue cerrada, justamente no quedan expertos en el tema. Y recién mencionaba una cosa muy importante, que es todavía este año no se definió el precio. O sea, para hacerle el favor a Colombi, el ministro de Agroindustria se lavó las manos y no definió el precio, que obviamente está todavía en discusión. Ahora, ¿y qué pasa con la gente allá? Sí, por favor, Hugo. Sí. No, quería decir que de nada vale fijar un precio que no lo van a cumplir. Tenemos que fijar los mecanismos para que se cumplan esos precios. Y es fácil la solución de este tema. Simplemente hay que cumplir con la ley yerbatera. Hay que cupificar, hay que equilibrar oferta y demanda para que se puedan sostener los precios. Podemos fijar 50 centavos de dólar, 8 pesos la materia prima, que es el valor que nosotros creemos que debería ser, pero no lo van a cumplir de vuelta. Entonces lo que le estamos pidiendo al Estado Nacional es que nos ayuden para poder cumplir con la ley. Simplemente eso es lo que queremos. Y otra cosa, quiero decirle que en nuestra provincia, es histórico lo que decía el Claro, por eso, ¿qué pasa con la sociedad en el año 1936 ocurrió la masacre de Oberá. ¿Sí? El poder económico y el poder político mató a los agricultores en ese momento porque protestaban por el tabaco y por las plantaciones de yerba mate, porque no tenían precio en ese momento. El poder económico y el político. En la década del 70, al MAM, a las ligas agrarias, le ocurrió lo mismo. Nuevamente estamos en problemas.
Hoy no nos matan, hoy nos corrompen. Es mucho más sutil, pero logran exactamente el mismo resultado. Y el resultado, ¿sabes cuál es? La migración y la concentración de las tierras. El objetivo es quedarse con la chacra de los misioneros. Un número muy importante, realmente, para que tengan en cuenta, de secaderos que eran creados por los productores y cooperativas. Desde el 2014 para acá se cerraron, se fundieron o presentaron quiebra más de 314 secaderos, más de 4.000 productores vendieron sus tierras y se fueron a las grandes villas miserias. Chicos, gracias por estar con nosotros, muchas gracias. Nos metemos en Lázaro Landi, está su abogado con nosotros en el piso. Vamos a tratar un tema muy delicado. Esto pasó en las últimas horas. Ayer en el programa Animales Sueltos daban a conocer lo que es la celda de Lázaro Báez. ¿La vieron? Sí. Mira. Money makes the birds go around, the birds go around, the birds. Money makes the birds go around, the blinking, blanking sun. Lázaro Báez, de millonario a mendigo. Bueno, en realidad el polémico empresario sigue teniendo una gran fortuna, pero por el momento no puede hacer uso de la misma porque se encuentra tras las rejas. Se conocieron imágenes de la celda en la que Lázaro vive hace casi un año. Ahí se abre por primera vez la puerta de la celda de Lázaro Báez, donde vive hace un año. Es la celda número 7 del pabellón D de Ezeiza. Es la celda de Báez donde él vive, donde él duerme, donde él pasa la gran mayoría de las horas. Una celda muy chiquita de 3x2 y con una ventilación mínima. ¿Él tiene computadora con internet? No es computadora, es para ver DVD. No pueden tener computadora. ¿Por qué no? El tiempo pasa y las especulaciones se acrecentan. Si Lázaro habla, ¿a quién puede llegar a incriminar? Mañana estará de nuevo en Comodoro Pi por la causa Los Sauces y volverá a tener la posibilidad de confesar qué tipo de relación tuvo con el Estado Nacional. Mañana declara Lázaro, el testimonio más temido. ¿Qué será lo que tiene Lázaro Báez para decir o qué le habrán ofrecido para no hablar, para bancarse estar por lo menos 2 años ahí adentro? El miedo de Lázaro Báez es que lo maten o que maten a alguien de su familia. Lázaro Báez conoce como nadie cómo funcionan los K. Se cargaron a un fiscal. Yo creo que hay una lealtad muy profunda a Néstor Kirchner. Él se lo dijo en su momento a sus hijos. Sus propios hijos le están pidiendo que hable. Él tuvo la posibilidad de acogerse a la figura del arrepentido y no lo hizo. Y él dice que tiene lealtad con Néstor Kirchner. Una de las hipótesis es el temor a Cristina. Los hijos menores de Báez viven allí, caminan las calles de Río Gallegos y tienen aún hoy, 2017, temor. Los hijos de Báez en Gallegos al menos 2 veces la pasaron muy mal y son seguidos por camionetas. Leandro Báez estuvo declarando por 1 hora y media y las respuestas fueron todas en sintonía con lo que había presentado en el escrito Martín Báez. Martín Báez, que es indicado por algunos testigos como responsable de las maniobras junto a su padre Lázaro. ¿Y sabés qué puso en ese escrito? Que todo lo que pasaba era decisión de Lázaro Báez. Su principal aliada hoy es Cristina Fernández de Kirchner, no es su enemiga. Son aliados en tanto y cuanto ambos puedan mantener el silencio. Báez sabe que el día que él hable, si es que alguna vez llega ese día, se desmorona todo. No solo cae Cristina, caen todos. Rusconi, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Por favor. Bueno, ¿cómo es la vida de Lázaro Báez hoy? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Ayer vimos la celda. Un hombre... una humillación importante, ¿no? Es decir, en una cárcel de máxima seguridad, que una periodista puede ingresar a una celda privada y describir eso, me parece que es una inmoralidad como pocas veces he visto en la televisión. Estaba haciendo su trabajo la periodista. No, ese trabajo es inmoral. Es decir, hay trabajos que son morales y otros que son inmorales. Ese de ingresar a violar la intimidad, por favor. Violar la intimidad de ese modo de alguien que está sufriendo una prisión absolutamente ilegítima, digamos claramente, hace 11 meses que está sufriendo una prisión preventiva. Hay que aclararle a la gente que él no está cumpliendo una condena, no es que se lo encontró culpable, está cumpliendo una prisión preventiva porque el juez supuso que en un vuelo había un destino incierto cuando esto era totalmente falso. Hoy se sabe que eso es falso, hoy ya está claro de que esa detención es ilegítima y esto es la intimidad. Ese espacio es un espacio íntimo, incluso de un preso preventivo, y eso está violado, es como si hubiera ingresado en tu habitación. Sí, bueno, exactamente igual. Lázaro Báez, ¿no? No. A los efectos del respeto al derecho de intimidad, sos igual que Lázaro Báez.
Justamente hablábamos de inmoralidad. ¿Cree usted, porque acá viene mucha gente que de alguna manera u otra lo termina defendiendo a Lázaro Báez y dice, bueno, empresarios hay muchos, le tocó a él. ¿Por qué usted cree que Lázaro Báez está preso? Bueno, a ver, empresarios hay muchos y además mucho más importantes que Lázaro Báez, ¿no? Hay que recordar... Empresarios que hicieron las cosas mal, ¿no? No. Sí. Bueno, hay que ver si eso mal todavía no está demostrado esto, ¿no? Pero lo que hay que decir es, digamos, Lázaro Báez, cuando se dice que es el empresario importante de la obra pública durante el kirchnerismo, hay que recordar que es el número 40. Es decir, había 39 empresarios que habían participado en la obra pública de un gobierno de modo más relevante que Lázaro Báez. Sí. A diferencia de otros empresarios, las obras de Lázaro Báez todas fueron adjudicadas por licitación. Hay empresarios durante incluso ese gobierno que fueron adjudicadas directamente. La pregunta es ¿por qué tanta obra pública en Santa Cruz? Por ejemplo, tantas rutas en Santa Cruz. Esto está demostrado estadísticamente, digamos, la proporción en territorio nacional de Santa Cruz versus el porcentaje de rutas nacionales de esa provincia demuestra que todavía faltan por hacer muchas rutas en Santa Cruz. La otra pregunta es ¿por qué ganaba las licitaciones en Santa Cruz Lázaro Báez? Porque su empresa estaba en Santa Cruz. Para hacer rutas en una provincia tan grande es muy importante la ubicación de los obradores, de la generación de los materiales. Es por eso que, así como ganaba en Santa Cruz, le era difícil ganar en otras provincias del norte. Entonces, Maximiliano, apelando al sentido común, dígame cómo una persona que era monotributista y facturaba lo que facturaba este hombre siendo un empleado del banco, con todo el respeto que merece, puede pasar a ser un mega empresario en cuestión de semanas. Eso es un título que permitime no coincidir. Respeto en ese título, pero es un título que no tiene ningún sustento empírico. Entonces, saco semanas, poco meses. No, ni siquiera meses. Era un gerente de banco que monotributista que ganaba 6.000 pesos. Era un gerente de banco. 3.500 pesos por mes. Era un gerente de banco que se va del banco y genera una empresa que durante 3 años no gana una sola obra pública. Y a partir de ahí empieza a licitar. Digamos, lo que le ha pasado a Lázaro Báez es que ganó licitaciones. La pregunta es, ¿será que esas licitaciones fueron fraudulentas? Y no hay ninguna que esté objetada. Entonces, en principio lo que le ha pasado es que ha ganado licitaciones. Y lo que le ha pasado también es que el flujo de dinero que, por ejemplo, hoy hay que soportar, por ejemplo, que se le impute lavado de activos, con una ignorancia. Nosotros, cuando subimos el caso, directamente, como seguramente al ser abogados defensores, la credibilidad de uno, digamos, se pone en tela de juicio, a pesar de que si uno puede ser experto o no en el tema, convocamos a la especialista número 1 en el mundo en lavado de activos, en idioma español, por lo menos, que es una catedrática española, y le dijimos, mire, esto es lo que hay. Dígame si esto es lavado de activos, acá, en la Argentina y en todo el mundo. La respuesta fue negativa, ese informe está presentado en el juzgado. ¿Pero cómo el lavado de activos, no? Si todo lo que hemos visto... es que el lavado de activos es... El lavado de activos, lo que ustedes vieron, digamos, si se muestran en los medios, son propiedades, es una filmación, eso es muy distinto a probar el lavado de activos. El lavado de activos es, tengo dinero negro y lo transformo en blanco. Claro, ¿sí? lo blanqueaba. Acá, cuando se dice que el origen de ese dinero es obra pública, se está diciendo también dinero blanco. No hay dinero más blanco en la Argentina que el de la obra pública, que es dinero bancarizado, presupuestado, que pasa por organismos públicos, controlado. Entonces, y lo que se investiga es que ese dinero teóricamente fue afuera, fue a Suiza, a Uruguay. Qué raro, eso se llama evasión tributaria en todo caso, si es que se demostrara, que tampoco está demostrado. Hagamos algo, porque para que tengo, las fieras están que trinan. Hagamos algo, 15 segundos cada uno y después voy con el doctor, sí. ¿Cómo hizo para acá? No, sin preguntas. 15 segundos cada uno por no meter tiempo. Sí. No, bueno, es el abogado defensor, lo felicito a Báez, porque dice una cantidad de barbaridades fundamentadas, por supuesto, porque evidentemente toda la defensa la tiene fundamentada. A uno, obviamente, de todo lo que dice, se podría hacer 10.000 preguntas internas. Por ejemplo, como en 3 años, para tener una empresa constructora tenés que tener 15 máquinas viales que salen $50.000 cada una y fuiste gerente de banco hasta hace 3 años, ponele. Otra, no se puede probar el lavado de activos si no se pudiese probar el sobreprecio en las obras, por ejemplo. O si no se pudiese probar que las licitaciones fueron fraudulentas porque en realidad se digitaban esas mismas supuestas compulsas de precios. Sí, muy cortito. En la causa lo que dice el fiscal Policita, el fiscal Maíquez, es que la mitad de las rutas no fueron terminadas en Santa Cruz, que hubo sobreprecios por $1.000 millones. $1.000 millones.
Y bueno, no es pregunta, lo digo yo. Entonces, me llama mucho la atención la movilidad social ascendente del señor Lázaro Báez. 3.500 pesos ganaba como gerente del Banco de Santa Cruz. Austral Construcciones se crea el 8 de mayo de 2003, 2 semanas antes de que asuma Néstor, una gran casualidad. Recibe obras por 32.000 millones de pesos. No es cierto que está en el puesto 40. Está en el puesto número 1 en Santa Cruz y en el puesto número 3 a nivel general. Y después consigue ganar 300 propiedades. Repito, ganaba 3.500 pesos por mes. Y se hace de 300 propiedades, 22 casas, 11 estancias, 74 terrenos, un hotel, 350 vehículos. No sé, Maximiliano, es un fenómeno. Es un genio. Digamos, no es ningún genio. O es un testaferro. Durante mucho tiempo se dijo que se esperaba con mucha ansiedad el impacto probatorio de las pericias contables, que en todo caso demostrarían todo esto. Está en toda la versión. No, yo no interrumpí. Por favor, te pido disculpas. Las pericias contables se presentaron. Y las pericias contables demuestran, de personas físicas y jurídicas, y demuestran que hay cero irregularidad. Cuando se dice el sobreprecio, la sobrefacturación, la realización de obras incumplidas, hay un informe de auditoría interna, chapó porque es un informe de esta auditoría, de este gobierno, que se presentó en la causa, demostrando que no había incumplimiento de obras, el porcentaje es bajísimo. ¿Y sabes cuándo comienza el incumplimiento? Hacia fines del año pasado, cuando ya evidentemente Lázaro Báez estaba detenido con las cuentas bloqueadas. Así que es una fantasía hasta que se va realizando, y lo que va demostrando esto es después, se va generando algo que es muy corrosivo, que es la sensación en la gente que, salvo que a Lázaro lo condenen, es un caso de impunidad. Y es muy factible, les adelanto, que cuando llegue el momento del juicio oral, lugar al cual nosotros queremos ir, y el fiscal Marijuán pidió 3 veces prórroga porque no tiene las pruebas, el fiscal que hacía pozos en la provincia, que se iba a Suiza, se iba a Uruguay, ese mismo fiscal pidió 3 veces postergación para formular la acusación, que según él la tenía tan clara. Hace una pregunta que quede picando. Sí. Muy cortito, porque uno ya escuchó las explicaciones de Rusconi y uno piensa lo mismo que decía María Julia defensor, ¿no? Por eso, pero a mí lo que me llama la atención es, de usted, la verdad que cuando uno va a tribunales, todo el mundo dice que es brillante y que era un fiscal absolutamente brillante en lo que era tributario y en todo lo que era contrabando. ¿Cómo se pasa de acusar a Víctor Alderete por el PAMI, a acusar toda la plata negra de los sobornos en el Senado, a Pedro Pou por enriquecimiento ilícito del Banco Central, a defender a Lázaro Báez, a Moneta? Digo, ¿cómo se pasa? No, yo no defendía a Moneta. Menem. Bueno, a Menem. Sí. Bueno. ¿Cómo se pasa de un lugar a otro? A Menem lo defendí en un juicio oral que terminó con la absolución de Carlos pero también, pero yo le pregunto cómo se pasa cumpliendo bien la función. Cuando uno es fiscal, acusa e intenta ser eficaz. Cuando yo cumplí esa función, hay cero, está claro, los relatos de la época con qué esfuerzo yo cumplía mi función. Siendo abogado, tengo que asegurar un proceso justo, que es lo que no está pasando aquí. Si les molesta, lo que les encantaría a muchos, que Lázaro Báez además tuviera malos defensores, lo lamento, mala noticia. Pero ¿por qué una persona que trabaja tan voy a bien? defender con mucha energía las cosas que están mal. Lo lamento. Además, les encantaría que tuviera defensa. Chicos, por favor. Lo único, el colmo que falta es que ahora, además de todas las violaciones, estas prisiones ilegítimas, qué sé yo, le exijamos que no haya defensa para Lázaro Báez. Me gustaría dar un dato nada más, porque hablando de inmoralidad, usted decía si se muestra o no su intimidad, si hay algo que a mí me parece inmoral, en todo caso, aunque es un derecho de su defendido, él cobra por mes 848.000 pesos de alquileres de Austral Construcciones, por las propiedades, los departamentos, los locales, etc. Esto lo cobra en financieras. Dice, para eludir a la justicia y otra causa judicial, su pareja o socia, no sé, Liliana Costa, que va a que Lázaro le endose los cheques para ella poder cobrar 800.000 pesos por mes. Un minuto, bánqueme. ¿Cuántas preguntas para hacerle? Está Maximiliano Rusconi en vivo, abogado de Lázaro Báez, nada más y nada menos. Seguimos con ustedes. Qué noche, por favor. Bueno, atención, había quedado pendiente la pregunta, señora. Claro, porque efectivamente Liliana Costa
socia, pareja, da lo mismo, lleva a la cárcel los cheques de los alquileres que cobra todavía Lázaro Báez por otras construcciones, que sería aproximadamente 848.000 pesos por mes. Él los endosa y ella los cambia en financiera. Se inició una causa paralela por esto. ¿Es correcto, doctor? A mí eso no me consta. Lo que hay que aclararle a la gente es que la administración de los bienes no está prohibida por ninguna resolución judicial. Al contrario, la Cámara en una resolución dispone que esos bienes sean administrados, digamos, y que sean cuidados. Y por supuesto, en el marco de esa administración es posible que surjan, digamos, si los alquileres se pagan con cheques, ese es el modo más razonable de pagar un alquiler, y esos cheques, si son cambiados, eso es una conducta totalmente lícita. Así que en este modelo extorsivo, o sea, también aumentaría la extorsión, que no puedan vivir la familia, qué sé yo, para sentirse más obligados a no sé qué cosa. Pero la verdad es que eso es un comportamiento totalmente lícito, y no me consta que haya ninguna imputación concreta ilícita contra nadie en relación con eso, más allá de una investigación abierta. Gracias, Rusconi, muchas gracias. Muchas gracias, lo esperamos nuevamente cuando declare finalmente Lázaro Báez, a ver qué pasa, qué sucede, qué dice. Mañana. Bueno, por eso, mañana vamos a ver cómo continúa todo. Pásenlo lindo, disfruten, mañana seguimos, 20:45, peditos al Noti, ahora obviamente Animales Sueltos. Hasta mañana.